Muy buenos días a todos y todas las asistentes al lanzamiento del libro Creer y Crear, Provocaciones del Objeto Cotidiano desde el ficcionista al prosumidor. Es un evento que estamos realizando en el marco del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura y que es gestionado desde el área de apropiación social del conocimiento y la unidad de investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. El día de hoy tendremos la posibilidad y oportunidad de conocer las experiencias que los autores del libro, Andrés Felipe Roldán García y Raquel Moy Arcila, tuvieron durante la producción y escritura del mismo, con una conversación y diálogo con nuestra invitada especial Sandra Joana Silva Cañaveral, de quienes ya les hablaré un poco más en contados instantes. Quiero rápidamente introducir, al mismo tiempo que los invito a participar de los procesos que realizamos desde apropiación social de conocimiento en la FADP, que están marcados en el desarrollo de diferentes productos y eventos que tienen como propósito generar esos espacios o escenarios que permitan de una manera rápida y dinámica la divulgación del conocimiento en torno al diseño y la investigación desde el diseño. Entonces, en este sentido, rápidamente les presento los productos. Tenemos en apropiación social del conocimiento la revista Oblicua, que es una estrategia para la comunicación de los resultados de proyectos de investigación docentes, de estudiantes y profesionales del diseño. Esto es un producto que está abierto tanto para la comunidad académica de la FADP como para comunidad académica externa. Es una revista de divulgación que tiene una convocatoria permanente y su publicación es anual. Son publicaciones que pueden evidenciar en las redes sociales y en la página web de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y al cual quedan cordialmente invitados. Tenemos también la revista Diagonal, que es una estrategia para la comunicación de los resultados de proyectos de investigación formativa o proyecto integrador de los estudiantes de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Este es un producto que busca evidenciar también de una manera muy dinámica los procesos y productos que los estudiantes generan durante el desarrollo de su proyecto integrador, que es la estrategia de investigación formativa de la institución. También es un producto de convocatoria permanente y cuenta con publicación semestral para los meses de junio y diciembre. Y lo que en este momento nos convoca, desde la apropiación social del conocimiento, realizamos de manera anual convocatoria interna para la publicación de libros de texto, que se considera como una estrategia para la comunicación de conocimiento especializado, que resulta de proyectos de investigación o procesos de reflexión de la comunidad académica de la Fundación, que en este caso se materializa en el libro Creer y Crear de Andrés Roldán y Raquel Moy. Y finalmente, darles a ustedes a conocer los diferentes eventos o resaltar en este momento los eventos donde podemos socializar los proyectos tanto de investigación formativa como de investigación en el sentido estricto, que son el Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación, que para el año actual llegará a su 13ª versión. El Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, un evento abierto a la comunidad académica nacional e internacional, que tuvo su 11ª versión hace 2 meses y que pues próximamente podremos invitarlos a todos y todas a su siguiente versión. Y el ciclo de foros en diseño de la FADP, que en este momento se encuentra en su 6ª versión y que pues tiene como propósito generar esos escenarios de diálogos entre diseñadores y estudiantes. Y entonces, en este momento, y sin mayor preámbulo, quiero presentar rápidamente a nuestros autores e invitada especial. Tenemos como autor del libro a Andrés Felipe Roldán García. Andrés Felipe Roldán es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira y cuenta con su doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Raquel Moy, quien ha sido docente de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, es diseñadora industrial de la Universidad ICESI y magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y nuestra invitada especial,
Sandra Joana Silva Cañaveral. Ella es licenciada en artes visuales, especialista en artes mediales y doctora en diseño y creación. Y digamos que no hablaré más de ellos para que sean ellos mismos y ellas mismas quienes nos comenten y nos cuenten un poco sobre todos sus procesos en el marco, ¿sí?, de la discusión y el lanzamiento del libro Creer y Crear, provocaciones del objeto cotidiano desde el ficcionista al prosumidor. Entonces, no siendo más, le daré la palabra al autor Andrés Felipe Roldán García para que salude y dialogue con todos nuestros asistentes. Bienvenido, Andrés. Bueno, buenos días para todos. Un saludo cordial para los asistentes, para el equipo de producción que hace parte de la Fundación Academia Juego Profesional y, por supuesto, para nuestros invitados. Hago extensiva el saludo para la doctora Sandra Silva, que nos acompaña aquí. Muy contento de compartir con ustedes en este espacio y poder hablarles un poquito sobre este proyecto que hace parte de un proyecto mucho mayor que empezó hace algunos años y que hoy tiene esta presentación ante ustedes y que espero pues los deje muy motivados a leerlo. Regálenme 10 segundos aquí, comparto mi pantalla. Les agradezco si alguno me puede confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, Andrés, se está viendo en este momento. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Creer y crear es un sueño que empezó hace cerca de 6 años, cuando con mi coautora, Raquel Moy, comenzamos a tener diálogos frente a nuestra relación con los objetos, específicamente con los objetos cotidianos, y de qué manera nosotros como diseñadores teníamos influencia en ellos y ellos nos influenciaban a nosotros en nuestro diario vivir. Pues por fortuna, digamos, con Raquel logré compartir algunos escenarios académicos, fuimos compañeros de trabajo, fuimos amigos y además compartimos un escenario en particular que fue la maestría en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde logramos, digamos, dialogar frente a estos aspectos de una manera mucho más profunda y a partir de algunos referentes teóricos. Durante estos años, estos últimos años, hemos podido conversar desde nuestras experiencias, desde nuestra revisión bibliográfica, acerca de esas significaciones que rodean el objeto, específicamente el objeto cotidiano, y que se hacen invisibles en la medida que nosotros los volvemos habituales y los hacemos parte de nuestro paisaje. Creer y crear condensa entonces esas reflexiones y abre el diálogo hacia unas nuevas miradas frente al uso de los objetos, la significación de los objetos y la relación estrecha que tienen con nosotros. Me voy a permitir aquí compartir algunos apartes del texto y contar un poco sobre la estructura antes de poder entrar en un diálogo pues un poco más informal con ustedes frente a este texto como tal. Pocas relaciones son tan estrechas como la de los sujetos y la cultura material que le complementa, una interacción compleja que sobrepasa significativamente las dimensiones prácticas del uso para aproximarse a las experiencias estéticas del practicar, significar y coexistir, ¿sí? Con esta frase, digamos que comenzamos a establecer un contexto en el cual se dieron estos diálogos, y es precisamente en todo lo que sucede actuamos con los objetos. Y la palabra interactuar implica una doble afectación, ¿cierto? Tanto el objeto se
se transforma como nosotros, el sujeto interactuante también se transforma. En ese espacio, precisamente en ese intersticio, fue donde Raquel y yo logramos generar algunas reflexiones que nos traen hoy a este espacio de creer y crear. Creer y crear, entonces, pretende entrever el despliegue simbólico, aquello que sucede allí, entre líneas, de un flujo permanente que produce sentido en la sinergia con los objetos cotidianos. Nosotros, como sujetos interactuantes, tenemos objetos alrededor, somos sujetos objetuales y no podemos olvidar esa relación estrecha que nos permite no solo trascender, sino también relacionarnos directamente desde lo simbólico con toda la materialidad que nos circunda. Desde el área del diseño, nosotros, digamos que Raquel y yo tenemos la posibilidad de pertenecer al área del diseño industrial y por tanto definir o determinar la configuración de esa forma de los objetos de uso, ¿sí?, que son producidos industrialmente. Tenemos una responsabilidad, digamos, profesional que nos ha invitado también a repensar que más allá de una finalidad práctica, de una finalidad productiva o de una finalidad comercial, el objeto tiene unos contenidos simbólicos que producen sentido en tanto generan una experiencia estética como tal. El libro, Creer y Crear, lo hemos estructurado en tres categorías, ¿sí? En la categoría de ficciones, intervenciones y en la de provocaciones. En ficciones, pues hablamos del sentido estético del creer, que es, digamos, la primera palabra de nuestro título. En la parte de intervenciones hablamos del sentido estético del crear, que es la, pues, digamos, la segunda parte de nuestro título. Y para finalizar hacemos una apertura a unas provocaciones. Es un espacio de diálogo en el cual nosotros queremos invitarlos a los lectores a que participen de estas reflexiones y que las vean, digamos, reflejadas en su cotidianidad. Es una reflexión en torno a la relación que tenemos con el objeto cotidiano. Digamos que de todo el planteamiento conceptual que hicimos para poder formular este texto y con el cual tuvimos diferentes aproximaciones en diferentes momentos de, digamos, de estos últimos años, hay solamente una imagen en el contenido del texto que relaciona de manera muy general lo que nosotros hemos identificado como una posibilidad de diálogo con ustedes frente a estos objetos cotidianos. Y aquí tenemos la imagen, es aquella relación de la forma que habla en algo que nosotros denominamos geometrías o superficies, ¿cierto? Y percepciones, y de qué manera podemos percibir aquellas geometrías y cómo eso genera un espacio para, pues, para este diálogo, específicamente desde el concepto de la inconclusividad, que es un concepto que está, digamos, en el primer tramo del documento y que pretende aproximarnos a esta situación de creer y crear. Creer y crear, pues, es un juego de palabras, definitivamente, que nos permite a nosotros vincular esas dos actividades, la ficción y la intervención, que hemos denominado nosotros para el texto, y que, digamos, enmarca en esas distancias que existen entre lo real, lo ficcional y lo que yo puedo intervenir para convertirlo en real. Al final, pues lo que hacemos es llevar todo esto a unas provocaciones que en un momento se las voy a mencionar, pero que inicialmente invitan a reflexionar frente al papel que tiene el artefacto en nuestras vidas. Y yo invito pues a los asistentes a este espacio a que piensen un momento en esas relaciones estrechas que tenemos con los objetos, para no ir tan lejos, por ejemplo, con los objetos de vestuario, ¿sí? Tenemos una relación físicamente muy estrecha, pero simbólicamente mucho más, porque el objeto de vestuario habla de nosotros, ¿cierto? Cuenta historias, cuenta, digamos, aspectos de nuestra personalidad, y más allá del contacto físico que tiene con nosotros, tiene un contacto íntimo, cercano, próximo, que definitivamente genera un espacio, pues, para la divergencia, para la creación como tal, y en este caso, pues, para la intervención, que es algo de lo que estamos hablando aquí. Para cerrar un poquito esta parte, digamos, del concepto general del libro, los invito a pensar en ese vaso medio lleno, medio vacío, ¿cierto? Del que todos alguna vez hemos hablado.
y que se usa como metáfora para hablar sobre las posiciones positivas y las negativas. Pero medio vacío, medio lleno, puede que esté medio vacío porque está la posibilidad de que nosotros lo llenemos con algo, ¿sí? Con muchísimo. Cuando hablamos de los objetos en términos generales, el objeto está predefinido desde su diseño para cumplir algunas funciones, cumplir algunos objetivos y definitivamente, pues por eso se denominan objetos, ¿sí? Sin embargo, en la interacción hay una cantidad de significaciones que surgen allí que terminan por completar esos objetos. Muchos de nosotros conservamos objetos en casa más allá digamos, los conservamos más allá de que porque sean útiles, los conservamos porque nos recuerdan a alguien, porque nos permiten tener un vínculo con un momento, con un lugar, ¿sí? Y definitivamente son esos niveles de significación los que queremos aproximar al lector con este texto. Inicialmente hablamos de ese artefacto en unas categorías de inconclusividad que están aquí mencionadas y que seguramente surgirán ahora en la conversación. Entonces que procuraré pasar un poquito más rápido, pero un artefacto se puede considerar inconcluso según si tiene un referente claro, visible, evidente. Si no tiene un referente que es claro y visible como tal, pero se distancia de su completitud por alguna condición física, o puede ser contemplado como un artefacto inconcluso en tanto permita al sujeto en la interacción completarlo. Por aquí tengo entonces una breve, digamos, introducción a esos 3 capítulos de los que les estaba hablando hace un momento. El primero, el capítulo de las ficciones, que lo hemos denominado así porque habla de ese sentido estético del creer, todo lo que implica los procesos de pensamiento ficcional, las narrativas que surgen a partir de la relación con los objetos y las posibilidades que se entreven, digamos, se pueden entrever precisamente en esa relación con los objetos que son sacados de contexto o que nos llevan a, digamos, a determinadas relaciones de la memoria, como cuando uno ve una figura y piensa en algo más, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues algunos conceptos importantes. El sentido estético del creer habla de la inconclusividad y de la incompletitud, de ese poquito que le puede quedar faltando a los productos. ¿Sí? Cada vez que nosotros compramos un dispositivo electrónico, por ejemplo, un teléfono celular, le cambiamos el fondo de pantalla. A veces compramos productos que le colocamos un sticker, ¿sí? A los carros le colocan sticker o le colocan calcomanías para personalizarlos, que es digamos, un término que hemos usado para darle cualidades de persona. Pero más allá que personalizarlos, se trata de intervenirlos, de hacerlos nuestros, de apropiarlos, de sentirlos como parte de nuestra, no solamente de nuestra cotidianidad, sino también de nuestra materialidad. En la práctica de la pareidolia. No sé si en este momento siguen viendo mi pantalla. Acá aparece como si no. No, Andrés, en este momento has dejado de compartir. Ahí ya ¿Listo? estás compartiendo. Ya. Ok, Ya está cargando. Listo. Precisamente les estaba diciendo que nosotros tenemos digamos, existe un fenómeno como tal, que es la posibilidad de ver más allá y de ficcionar con algunos elementos, ¿sí? Ese fenómeno se denomina pareidolia y es una de las, digamos, de los conceptos claves con los que trabajamos allí en la primera parte, la de ficciones, debido a que la pareidolia es ese fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez, que vemos una nube y le vemos forma de un animal, vemos un objeto y vemos forma que parece a otro elemento que tenemos como referente de nuestro pasado, y es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de relación formal, es un ejercicio de percepción que transforma también los objetos porque genera, digamos, en ellos la posibilidad o lo potencia en tanto nos permite a nosotros pensar que ese objeto podría ser otro. ¿Sí? En imagen, digamos, en la imagen en pantalla tenemos a un niño jugando con un balón, ¿cierto? Con una máscara, una capa y todo lo que ocurre en ese proceso de ficción y cómo los objetos nos ayudan a mediar esa ficción. Definitivamente nosotros tenemos
en nuestra mente un espacio, un sitio de juegos para la imaginación, y esa ficción nos permite a nosotros llegar allí, pero los objetos son los que median, son los que nos, digamos, la parte material que nos permite llegar precisamente a consolidar esa ficción como un suceso determinado. Aquí hablo, o hablamos en particular en esta presentación, yo tengo que mencionar algunas frases del libro para que tomemos un poquito de contexto. Y es precisamente con el hecho de ser desmemoriado. Allí se menciona, ser desmemoriado es tener latente la posibilidad de ficcionar, de llenar con imaginación los vacíos de la memoria. Así las cosas, la inconclusividad en lo cotidiano es la posibilidad latente de llenar vacíos con nuestra cultura, ¿sí? Tener, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente cuando narran una historia y olvidan alguna parte, ese espacio es susceptible de tener una narrativa adicional, de ficcionar. Lo mismo sucede con los objetos. Nosotros nos relacionamos con un entorno material que nos está dando espacios para perder esa memoria y para añadirle, digamos, a esa historia elementos que son no solamente propios, digamos, de nuestra memoria o de nuestra historia o de nuestras experiencias previas, sino también de nuestra cultura. El segundo capítulo, denominado Intervenciones, va un paso más allá. Ya hablamos del creer, ¿sí? Desde el sentido estético del creer. ¿Qué significa tener la posibilidad de evidenciar en los objetos una posibilidad o potenciarlo de alguna manera dándole un significado distinto? Ahora hablamos de qué sucede cuando tomamos cartas en el asunto y decidimos atender esas modificaciones formales o transformar físicamente aquellos objetos para que se traduzcan en un contenido simbólico distinto. Entonces hablamos de ese sentido estético del crear. Y tenemos que llevar necesariamente la conversación hacia lo concluso y lo completo. Inicialmente estábamos hablando de lo inconcluso y lo incompleto, ¿cierto? Que es lo que nos permite ese espacio de la ficción. Lo concluso y lo completo nos permite el espacio de la intervención, modificar, ¿sí? Y traemos a colación una frase: practicar un objeto desde su uso o significación es mantener viva la memoria de quienes hicieron parte de su historia. Claro, el último objeto que circule de cada uno de nosotros estará hablando de nosotros, ¿sí? Digamos, se dirigen al objeto, parece que tengo algunos problemas de conexión acá. Sí, debes volver a compartir la diapositiva. Se te ha caído. Listo, allí se está saliendo la presentación sola. Pero bueno. Debe ser por la conexión. Ok, muchas gracias. Digamos que esa materialidad que tenemos alrededor habla de nosotros mismos, de nuestras maneras de ser, de nuestras maneras de existir. El objeto se termina convirtiendo en una extensión de la corporalidad y definitivamente lleva consigo, digamos, nuestra mirada de mundo. Y es muy importante entender eso. Allí hay en pantalla una imagen, por ejemplo, sobre los imanes de las neveras, que tanto cuentan de nosotros, ¿cierto? Es un hecho que sucede, digamos, de una manera cotidiana, pero es una manera de fatbook, un Facebook, por llamarlo así, físico, donde contamos historias, donde hay información, donde hay recetas médicas, donde hay, no sé, tantas historias que están allí alrededor, registros de nuestros viajes. Entonces el objeto termina configurándose en la medida que yo le otorgo algunos valores simbólicos, interviniéndolo en mayor o en menor medida, interviniéndolo desde lo estructural, desde lo formal, desde lo perceptivo, para permitirle al objeto contar un poquito más de lo que, digamos, para lo que estaba hecho inicialmente. Recordemos que la palabra objeto se deriva de tener un objetivo, de cumplir una función, ¿sí? Y esa función está puesta, digamos, en el libro, en tela de juicio, en tanto no sabremos si la función será simbólica o será práctica. Y asimismo, el rol que nosotros como sujetos interactuantes tendremos en la interacción con ese objeto. Para finalizar, después de dialogar un poco sobre ese creer, sobre ese crear, pues dejamos un espacio para aquellas provocaciones de las estéticas cotidianas. ¿A qué nos referimos con este espacio? Pues a
sintetizar un poco aquellas derivas que tuvimos en el camino. Caminamos por las periferias de cada uno de esos términos, nos permite a nosotros llegar un poquito a hechos puntuales y algunas reflexiones derivadas del objeto como tal, del objeto de consumo, del objeto cotidiano y en este caso del objeto, pues digamos, en todo su esplendor simbólico. Inicialmente, pues repensar lo cotidiano, ¿sí? Como un escenario que va más allá de nuestro vivir habitual y que nos permite definitivamente tener un sistema de objetos circundante que se relaciona entre sí, que nos permite a nosotros potenciarnos y que entre ellos mismos se alteran como nosotros somos alterados a partir del uso con ellos. Los sistemas de objetos complejos, los sistemas de objetos cercanos hacen parte de nuestra cotidianidad y lo que se quiere aquí es releer precisamente esos espacios donde tenemos ya unos diálogos establecidos y que de pronto no nos hemos sentado a pensar. Eh, Siempre traigo a colación un ejemplo cuando hablo de releer lo cotidiano, es que en nuestro entorno, en Colombia, es muy común ver que le colocan vestido al sanitario, por ejemplo, en algunas casas. Y cuando uno está por fuera o conversando con un extranjero se da cuenta que es una práctica muy local, que para nosotros es muy normal ver pues un sanitario con un vestido, pero para ellos no, ¿sí? Ese tipo de espacios de lo cotidiano es lo que estamos tratando de abrir aquí precisamente con este texto y es permitirles a los lectores que reflexionen frente a ese tipo de prácticas. Como segunda provocación, pues tenemos el objeto como un palincesto de uso. Definitivamente pudiera contar historias de todo lo que le ha pasado desde su fabricación hasta su desuso, pues nos contaría cuántas personas lo han intervenido, por qué, cómo, por dónde, ¿cierto? Quién lo valoró, quién no. Y el objeto comienza a recibir un conjunto de significaciones que seguramente son invisibles, que nosotros podíamos develar a partir de cierta información, pero que nunca conoceremos a profundidad. Entonces, digamos que en esa provocación lo que queremos es invitar a que ustedes, los lectores, piensen un poquito en la relación que tienen con sus objetos y qué podrían contar ellos de usted. Listo. En la tercera, pues creaciones colectivas inconclusas, todo lo que sucede en diferentes escenarios, digamos que parte de los diálogos que se tuvo durante estos años con Raquel, hablamos de los espacios, diferentes espacios, el espacio público, el espacio privado, el espacio íntimo, ¿sí? El lugar, el no lugar. Y esos espacios que no tienen, digamos, un responsable determinado, son espacios que permiten creaciones colectivas inconclusas. El espacio público, por ejemplo, es un espacio que permite esas creaciones colectivas inconclusas. Nosotros vemos configuraciones formales que se derivan de la intervención de múltiples actores. Por ejemplo, tenemos una pared con un mural. Sobre el mural hacen un graffiti, sobre el graffiti colocan una publicidad y lo que va quedando allí, ese ejercicio que es un palincesto como tal, pues es una creación colectiva inconclusa en tanto ese espacio se va transformando en la medida que otros van aportándole allí. Uno de los ejemplos que siempre coloco cuando hablo de esto es cuando uno entra a un baño público y cierra la puerta. Si se fijan toda la información que está allí, va a encontrar mensajes muy variados de diferente tipo, unos religiosos, otros políticos, otros mensajes que son promocionales, otros de carácter sexual, un montón de información que está allí y que se configura en la medida que cada uno de los usuarios va siendo, digamos, parte de ese espacio y va interviniendo este tipo de objetos, pues para un futuro lector o en este caso interactuante. Al final hablamos de dos categorías que merecen una discusión profunda y que seguramente aquí dejamos abierta la puerta para poder llegar a esos niveles. El primero, el objeto con pretensiones artísticas, que se deriva mucho de esos espacios expositivos en los cuales se llevan los objetos de consumo. Es decir, en las prácticas específicamente hablando de diseño, muchas veces se tiende a resaltar o a destacar algunos productos y llevarlo a un nivel expositivo tipo, digamos que está validado por una institución tipo museo. ¿Y qué sucede con eso? ¿Sí? Porque eso comienza a aproximar el objeto, digamos, a esas finalidades del arte, como un espacio para develar la verdad o las múltiples verdades. Y al finalizar, pues hablamos un poco sobre ese objeto estético que definitivamente invita al lector a reflexionar frente a las dinámicas que
la finalidad que tiene para el usuario y el ser objeto del objeto, ¿sí? Eso creo que es algo muy importante y muy potente. ¿Para qué está ese objeto allí? ¿Qué tipo de sentido produce en la medida que se usa? Y más que para qué o por qué, es de qué manera se relaciona con nuestra parte interior, con nuestras maneras de pensar y con nuestras maneras de vivir. No siendo más, creo que este es un pequeño abrebocas de lo que van a encontrar en el texto. La idea es que en este espacio podamos conversar de una manera pues mucho más libre y fresca frente a los contenidos del texto y bueno, creo que eso es todo. Bueno, pues muy buenos días para todas las personas presentes. Quiero iniciar este espacio manifestando mi agradecimiento a la Fundación Academia de Dibujo Profesional en cabeza de Victoria Eugenia Rivas, su jefe de unidad de investigación, por haberme invitado a este espacio a conversar con mi amigo y colega Andrés Roldán. Es para mí un gusto volvérmelo a encontrar, pero sobre todo coincidir en este espacio de diálogo alrededor de un texto maravilloso que tuve la oportunidad de ser su primera lectora, ¿sí? Y de disfrutar un texto que además deriva de un esfuerzo investigativo y académico de largo aliento. También decirles que es un texto completamente agradable, en un lenguaje muy sencillo, que realmente convoca a interiorizar muchas de las reflexiones y muchas de las provocaciones que están allí puestas. Coincidir en este espacio. En ese sentido, pues quisiera, Andrés, darle como la apertura a nuestro diálogo, como tú mismo lo mencionas, una cuestión un poco más tranquila, más informal. Tú has mencionado un poco sobre el valor de los objetos cotidianos y en dónde radica un poco precisamente esa valía. Y yo, pensando aquí, tú hablaste un poco de las prácticas de apropiación y personalización de los objetos cotidianos. Y una de las cosas que señalabas allí era que efectivamente esas prácticas de apropiación, de cómo los incorporamos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro espacio íntimo y privado, ellos generan unos cambios comportamentales y de uso, no solamente del espacio propio, sino de esos objetos como tal. Y en ese sentido, me gustaría que nos dijeras cuál es el potencial de un objeto al cual se le da un uso para el que no fue configurado desde el diseño. Sí. Ok. Bueno, primero agradecer a Sandra por la lectura. Sé que yo le decía pues, a ella que era un honor ser la primera lectora, pero también podría ser todo un sacrificio y podría ser un ejercicio traumático. Espero que no haya sido así y seguramente no será así para los lectores. Frente a tu pregunta, pues creo que hay muchas cosas para discutir. Los objetos como tal nos definen, ¿sí? Cada vez que usted elige un objeto, es probable que ese objeto lo esté eligiendo a usted también, ¿sí? Y eso hay que pensarlo en doble vía. Yo creo que parte de las referencias que están en el texto hablan sobre esa mutua afectación, una relación estrecha donde objeto y sujeto se intervienen, ¿cierto? Así como cuando uno elige una mascota y dices que la mascota me eligió a mí, en este caso el objeto te puede estar eligiendo a ti porque hace parte digamos, de tu perfil, de tu manera de ver el mundo, de tu cotidianidad. Siento que el potencial se lo damos nosotros, el sujeto, cada vez que yo hablo de un enfrentamiento con el sujeto, con el objeto, pero no los coloca en un espacio de rivalidad, ni mucho menos, ni en lugares opuestos, sino en un lugar de convergencia, de sinergia. Encontrarse un objeto, hallarse en él, es permitirle al objeto ser configurado desde mis propios planteamientos personales. Cada uno de nosotros ha usado un objeto de una manera para la que no estuvo configurado previamente.
desde el diseño industrial, se supone que nosotros otorgamos o le dotamos de valor a la materialidad con el ánimo de que cumpla determinadas funcionalidades, ¿sí? Pero siempre la palabra final la tendrá el sujeto interactuante, el usuario, el consumidor, aquel que se encuentra con el objeto para hacer de él, más allá de un uso práctico, un uso simbólico, un uso decorativo, ornamental, estético, ¿sí? Esa experiencia estética se configura en la medida que yo estoy predispuesto a interactuar con ese objeto. El potencial es ilimitado. Siento que grandes producciones de los años 80 nos mostraron, por ejemplo, a MacGyver como un personaje que era capaz de poner a interactuar esos objetos para una situación específica y dar respuesta, digamos, a la necesidad puntual. Ese es en el caso extremo, ¿cierto? Pero si lo pensamos desde lo real, muchos de los objetos que tenemos en nuestros bolsillos, que usamos comúnmente como prendas de vestir, no están siendo usados para lo que definitivamente fueron configurados. Creo, y es un diálogo que hemos tenido con Raquel, creemos fielmente que el diseñador debe entender que gran parte de la configuración del objeto y del producto es realizada por el sujeto con el que interactúa en una instancia final. Yo hablo de ese sujeto porque no queremos denominarlo consumidor ni usuario, porque pues el usuario digamos que lo centra demasiado en la parte práctica, pero sí de ese sujeto interactuante, de ese que tiene la posibilidad de complementarlo, ¿sí? De ese que tiene la posibilidad de modificarlo, de ver en él otras cosas. Creo que nacemos con eso. Cuando somos niños tenemos la posibilidad de jugar con una caja de cartón y esa caja es todo. Cualquier cosa, una de las imágenes del texto es precisamente es un vehículo, es un refugio, es una cueva, es un puente, son tantas cosas que digamos el objeto termina siendo la materialidad con la cual nosotros podemos ficcionar. Y de cara a eso, yo me pregunto entonces, Andrés, ¿quién domina la transformación? Porque es precisamente eso lo que está en juego, ¿cierto? El sujeto porque posee el hacer, la inteligencia y la intuición, o el objeto porque posee unas características de inconclusividad que exhorta la provocación y por consiguiente la ficción. Así es, tal cual. Creo que estamos hilando fino en algo que es para mí sumamente bello, y es que como el objeto te interviene como a ti, digamos, desde su materialidad y desde el contorno, lo que lo define, la superficie que lo contiene, y el sujeto trata de intervenirlo o lo va a intervenir así sea en el uso, lo interviene, porque si lo pensamos bien, hay objetos que se transforman en la medida que los usamos, hay objetos que se consumen en la medida que los usamos, ¿sí? Un jabón de baño, por ejemplo, se consume en la medida que es usado, ¿sí? Y ese tipo de situaciones que van quedando allí en el olvido, pues es el espacio que queremos entrever con el texto. ¿Quién domina? Es un juego de tensiones sumamente complejo. Creo que no podríamos definirlo nosotros, porque podemos hablar desde nuestras experiencias. No hablo de las experiencias personales, sino de las experiencias como colectivo social que tenemos con el objeto, pero no tenemos la voz del objeto que nos pueda contar hasta dónde nos permite y hasta dónde no nos permite modificarlo. Siento que hay una delgada línea en la que nos podemos mover, donde el objeto nos permite, hasta aquí me puedes modificar, hasta aquí me puedes hacer, hasta aquí me puedes transformar, y donde nosotros intervenimos y nos damos cuenta que ya no le podemos hacer más, ya no lo podemos transformar de otra manera. Es allí precisamente cuando la transformación física comienza a llegar a sus límites, donde la transformación simbólica tiene se acentúa de una mayor manera. Porque yo puedo transformarlo físicamente, digamos, de una forma muy superficial, muy leve, muy pequeña, y tener una gran significación, sin ser consciente de ese ejercicio, pero cuando ya el límite de la transformación física se comienza a presentar, la transformación simbólica emerge de una manera consciente, porque claro, yo ya no puedo otorgarle más, entonces deberé hacerle. Ahora, si nos vamos a la realidad, eso en términos de, digamos, de la reflexión conceptual, si nos vamos a la realidad, no creo que ningún objeto nos lleve al límite de no poderlo intervenir una vez más, ¿sí? Todas las veces tendremos la posibilidad de ir un poco más allá,
y seguramente el diálogo que se va generando allí pues nos va a permitir a nosotros trascender en él. Hay objetos que son cargados de un valor simbólico tan fuerte que hacen que los distanciemos del valor funcional o práctico, ¿sí? Algunos de esos están mencionados allí. Por ejemplo, aparece en alguno de los collages Wilson, el balón de la película Náufrago, donde tiene un valor simbólico tan grande que se distancia de su valor práctico y que cuando se pierde, lo que se pierde para él es parte de él, ¿sí? Lo que simboliza ese objeto no es precisamente digamos, una pelota, sino una persona, un alguien, más que una persona, un alguien, que solamente tiene cara como única característica de persona, pero que lo que simboliza y lo que le permite a él interactuar es lo que realmente hace valioso ese objeto, el espacio de diálogo entre el sujeto y el objeto. Hay otra cuestión muy importante que señalan ustedes en el libro y es un asunto del presumidor o usuario creador, ¿sí? O sea, allí no estamos hablando de que ese interactuante con esos objetos es una persona desprovista de una serie de cualidades que le permiten participar de ese proceso de creación. En ese sentido, ¿cómo se denominarían a esas intervenciones que lleva a cabo ese presumidor o ese usuario creador? Pues mira, es algo que no podemos, de pronto no lo vamos a denominar como tal, como un tipo de intervención o práctica, pero sí creo que estás tocando un punto que es muy importante y es, no podemos asumir nosotros que la persona que interactúa con él va a usarlo de la manera correcta, con el objeto va a usarlo de la manera correcta, va a seguir las instrucciones, que nunca va a leer, por cierto. Entonces todos hacemos lo mismo, usamos los objetos, nos enfrentamos a ellos, nos encontramos con ellos, nos hallamos en ellos, sin darnos la posibilidad de leer unas instrucciones, por una razón de fondo, y es que nos molesta de alguna manera que nos digan la manera como nosotros usamos nuestros objetos, ¿sí? En el momento en el que accedemos a ellos, los apropiamos, los sentimos parte nuestra y sentimos que somos nosotros quienes decidimos frente a esa interacción. Por eso no leemos los manuales de uso, ¿sí? Ahora, esas prácticas son difíciles de denominar, pero todas las tenemos, aún quienes siguen las instrucciones, porque comienzan digamos, a habituar el objeto de algunas maneras particulares que lo modifican a él, modifican la postura como tal de ese sujeto interactuante. ¿Qué pienso yo? Que estamos, digamos que predispuestos nosotros para eso. Nos hemos preconfigurado para eso. Hay una situación que se menciona pues, en algunos textos que están incluso allí mencionados en Creer y Crear, y es el proceso que tuvo el hombre, digamos, para habituar, para adecuar su entorno a sus necesidades y no él adecuarse físicamente a las necesidades del entorno, ¿sí? Entonces el hombre se enfrentó a cambios del clima y decidió generar una cueva. Necesita comer y transforma la materia para, digamos, de alguna manera objetivar esa necesidad y llevarlo por un medio a una finalidad como tal. Y eso interrumpió el camino, digamos, de desarrollo biológico del ser humano. No tenemos grandes garras ni tenemos pelaje en todo el cuerpo que nos proteja del frío y todo lo demás. Claro, porque decidimos en algún momento adecuar nuestro entorno a nuestras necesidades. ¿Qué pasa aquí? Exactamente lo mismo. En los productos de consumo, en nuestra cotidianidad, nosotros nos encontramos y nos hallamos con los objetos que estamos predispuestos a intervenirlos para adecuarlos a nuestras necesidades, ¿sí? Definitivamente estamos contando la historia desde una sola de las orillas, la orilla del sujeto, ¿cierto? El sujeto interactuante, pero no del objeto. Me encantaría en algún momento enfrentarme a ese otro diálogo y poder contrastar esas dos versiones. ¿Qué contaría el objeto si tuviera que decir que fue modificado, invadido, incluso violado de alguna manera por ese objeto, por ese sujeto que lo intervino, que lo modificó, que lo manipuló, que lo usó y que lo olvidó?
Dentro del libro tenemos como la oportunidad de ver varios escenarios en los que se decanta la existencia de ese objeto, ¿cierto? Un poco los objetos que nos pertenecen en la vida privada y personal, pero hay otros objetos que no están en la vida privada, sino que están en lo público. Y yo me pregunto, ¿de qué naturaleza son los objetos que no le pertenecen a un dueño identificado, sino que le pertenecen a todas aquellas personas que participan de lo público, por ejemplo en la ciudad, o de los que ocupan la espacialidad de los no lugares? ¿Sí? Que ustedes hacen alusión a eso, ¿cierto? ¿De qué naturaleza son esos objetos? Y en ese sentido, ¿qué tipo de prácticas de conclusividad es posible encontrar? Listo, súper. Mira, me encanta también como tú lo mencionas por una razón. Tú dices los objetos que nos pertenecen. Estás dando por sentado también que el objeto te pertenece, pero hay que sentarnos también en la otra orilla y pensar si nosotros le pertenecemos a algunos objetos, ¿sí? Si hablamos en términos de dominación, algunos objetos puede que generen mayor dominación sobre nosotros que nosotros sobre ellos, ¿sí? Incluso que sea incontrolable esa situación. ¿Qué sucede? Los transitorios, los que no nos pertenecen, los que están insertos en el espacio público, los que, digamos, con los que interactuamos temporalmente o los que tenemos bajo nuestra custodia en un periodo determinado. Por ejemplo, los asientos de los buses en el sistema de transporte público. Es un objeto, digamos, que está pensado para que el usuario se desplace en el bus de una manera cómoda, se siente, se pueda sujetar y se pueda mover, digamos, dentro del vehículo como tal. Pero cuando miramos un poquito más allá, nos damos cuenta que también son objetos intervenidos, muchos de ellos con mensajes. Parte, digamos, de las investigaciones que hicimos Raquel y yo para este libro, hablaban precisamente de esos registros fotográficos, de toda la información que circulaba en el espacio público y que nosotros pasamos de largo, ¿sí? Entonces, primero aparece un mensaje de amor, fulanito y perense, un servicio sexual, luego aparece un equipo de fútbol, luego aparece una posición política, y ese tipo de mensajes son mensajes muy superficiales, son unos mensajes que digamos, no se argumentan por sí mismos, pero tratan de concentrar el núcleo del mensaje en la menor cantidad de intervenciones posibles. ¿Por qué? Porque son intervenciones ilícitas. Digamos, ilícitas en tanto no están permitidas por la ley y entonces se tienen que hacer en un tramo o en un trayecto corto o de una manera muy discreta. Otras de las intervenciones, los servicios, las señales de tránsito, donde definitivamente le completan, ¿sí? Pare y fúmese uno, pare de reproducirse, que es una de las imágenes que aparece allí en el texto, que es una intervención real, ¿sí? En una de las calles de Cali. Y son intervenciones que castiga la ley, que el mensaje tiene que ser directo para que no busque una argumentación, digamos, en el momento de contemplarlo, sino más una reflexión, es un detonante, es un tipo de provocación. Puede resultar tanto divertida como fuerte, como sumamente profunda, en tanto el sujeto encuentre algún tipo de vínculo con el mensaje que está allí. Esos objetos en todo el tiempo, esos no lugares los transitamos todo el tiempo. El espacio público, la calle, el semáforo, el aeropuerto, lugares que se configuran en tanto lleguen los sujetos, implican de alguna forma una materialidad, y una materialidad con la que nosotros no desarrollamos un vínculo profundo, pero en la cual se generan transformaciones pensadas para un futuro espectador. Tanto así que creo que todos hemos ido a un lugar donde dice, aquí estuvo fulanito. Puede que no se genere ese vínculo definitivo, ¿cierto? Y quizás indefinido, pero lo que sí pensaría yo es que los objetos animan el obrar poético de los sujetos. Y en ese sentido, ¿de qué manera lo hacen? ¿Cómo crees tú que se produce ese obrar poético en los sujetos desde el objeto mismo? Oh, yo creo que es muy duro de tratar de darle claridad a ese obrar, porque estamos predispuestos precisamente a transformar, a hacer, a mover, a modificar, a dejar huella. Hay digamos, una razón de fondo
que tal vez no tocamos en el texto, pero que seguramente hace parte de las reflexiones que tuvimos antes de llegar allí, y era el saber, el sujeto en el momento que se da cuenta que es intrascendente, que es un ser vivo que nace, muere, y que, digamos, que tiene un periodo de existencia corto en términos de tiempo, procura una trascendencia a partir de la objetualidad y procura una trascendencia a partir de las intervenciones que logra, ¿sí? Digamos, lo diré en otras palabras, nos fue entregada una energía vital que no solicitamos y nos tocará devolverla de alguna manera, ¿sí? Y lo realmente importante es lo que somos capaces de hacer mientras la tengamos bajo nuestra custodia, ¿sí? Eso mismo sucede con la objetualidad, ¿sí? Cuando el ser humano se reconoce como un sujeto que no va a trascender en el tiempo, ¿sí? Está predispuesto a la transformación de su entorno, a la transformación de sus objetos, a la creación, recreación, reinterpretación, modificación, porque necesita trascender en un plano que no necesariamente será el plano vital, sino el plano histórico, ¿cierto? Un poquitico más allá. Yo estuve aquí, entonces comienza a quedar un registro de personas que estuvieron allí, que no me interesan en últimas para que estuvieron, pero que dejaron y digamos, de alguna manera están trascendiendo en ese lugar mientras se mantenga ese mensaje. Lo mismo pasa con los buses, lo mismo pasa con los amores, lo mismo pasa con todos los mensajes que están en los objetos que están siendo intervenidos. De cierta manera yo lo transformo y no lo hago de una manera consciente, trascender en este objeto cada vez que lo transforme, no, pero sí lo estoy transformando para dejar un pedacito de mí allí, para desgastarme en los objetos. En la medida que yo me encuentro en ellos, dejo partecitas de mí en ellos, ¿sí? Y eso, digamos, que me está haciendo trascender en múltiples formatos. Parte, digamos, de las estrategias políticas que hay, todos quieren ser recordados como los mejores políticos, los mejores presidentes, los mejores gobernantes, ¿cierto? Y demás. Lo que van a hacer es motivarse para transformar los sistemas existentes y de alguna manera generar un hito en la historia. Y es parte, digamos, de lo que hablamos ahora frente a uno de las citas textuales del texto que colocaba en la presentación, y que es que en la medida que un objeto se mantenga practicado, en la manera que un objeto se use, ya sea para la función práctica o para la significación, pues mantendrá viva la memoria de aquellos que intervinieron en ese objeto en su historia. Muchas de las profundizaciones conceptuales y de la aproximación profesional que se hace un poco a los objetos y a la interacción de los objetos con los individuos, con el ser humano, pues es una aproximación desde el campo del diseño, ¿sí? Y desde ahí han fundamentado su llegada un poco a este tema de reflexión tan valioso. Yo quisiera preguntarte, cuando empiezan a incorporarse un poco a ese campo de lo artístico, que se van a encontrar una manera en que ese objeto se manifiesta, obra de otra forma muy diferente a como quizás obra en el campo del diseño, ¿qué le da esa cualidad de artístico entonces al objeto? Creo que no nos va a alcanzar este espacio, pero de todas formas, creo que nos podemos aproximar a algunas cosas. Un ejercicio que hicimos, Raquel y yo, fue distanciarnos de nuestra profesión, ¿sí? Ser diseñador es de alguna manera asumir la responsabilidad de dotar de valor a la materialidad para que cumpla una función práctica, ya sea en un entorno comercial, productivo, ¿cierto? Como en un entorno personal, doméstico, ¿sí? Alejarnos de la figura del diseñador es comenzar a contemplar las posibilidades que están por fuera de nuestro control. Ir un poquitico más allá, ¿sí? La obra la hace el artista, tiene algunas, digamos, cualidades, unas intenciones, sintetiza en ella muchos conceptos, pero se termina de construir en la manera que interactúa con una comunidad. Ellos terminan de configurarla. Para el diseño, eso suena pues a una situación muy incómoda, y es: yo determino la forma, determino el objeto, y yo, diseñador,
sujeto dotado de cualidades excepcionales, soy quien lo decide, no el otro. Hacer ese tránsito hacia lo artístico es permitirle al sujeto tomar acción en ese dotar de cualidades en la materialidad. Hay que soltar muchas cosas para tratar de entender ese objeto desde sus dimensiones artísticas, ¿sí? Una de esas es que el objeto puede resultar mucho mejor de lo que yo lo planeé, ¿sí? El sujeto puede resultar mucho peor, pero mejor y peor ya no interesan, sino qué tan cercano está a ese sujeto. Puede que quien lo intervenga lo modifique tanto que pierde su esencia estructural en términos físicos, pero genera un vínculo demasiado estrecho con el sujeto, y ahí es donde comienza uno a pensar que de pronto el objeto no necesariamente está pensado para cumplir un objetivo práctico, sino que puede estar pensado para cumplir un objetivo simbólico. Allí hay cualquier cantidad de posibilidades que siento de una manera, pues digamos un poquito en crítica, los diseñadores inmersos en el juego de lo comercial y lo productivo, hemos sido responsables frente a esa determinación de los objetos pensados para digamos, el sentido y la creación de sentido y todo lo que tiene que ver con valor simbólico, ¿sí? Nos hemos encargado y nos hemos responsabilizado de crear un entorno controlado para algo que no es controlable. La relación con el sujeto, la interacción no es controlable, somos sujetos fluidos como un río que se va moviendo y se va encontrando con obstáculos. Lo mismo pasa. La dinámica digamos, la dinámica social es viva, se transforma de una manera, mañana de otra, y lo mismo pasa con el sujeto. El sujeto se halla en el objeto, se encuentra de una manera, pero mañana se encontrará de otra, y mañana de otra. Y son situaciones que son impredecibles. Por eso, digamos que en una parte que hablamos de cómo nace la inconclusividad, nace precisamente allí, en la posibilidad que nos da el no tener control frente a la relación que va a tener un objeto con un sujeto determinado. Yo creo que cuando pensamos en nuestro entorno inmediato, uno comienza a entender algunos objetos que están cerca de uno como objetos que son parte de uno, y algunos objetos que están cerca de uno como objetos que se llevan pedacitos de mí, ¿sí? Que hablan de mí. Cada vez que alguien dice, ese objeto es muy de tu estilo, esas gafas te quedan muy bien, ¿qué es lo que están diciendo? Están estableciendo una relación entre lo que tú eres más allá de tu corporalidad y la materialidad con la que estás, digamos, envolviéndote, ¿sí? Y eso es una relación muy bonita, esa es una relación que tenemos que permitirnos, ¿sí? Pensarlo al menos. Y qué bueno que mencionas esa relación simbólica con ese objeto, porque precisamente hablan en el texto de algo que llaman la obsolescencia simbólica. Y entonces la pregunta es, ¿qué riesgo trae para el objeto la obsolescencia simbólica? Tenaz, ahí creo que ya lo he dicho en otros espacios. Yo siempre digo que me enamoré de los objetos cuando elegí estudiar diseño industrial específicamente, pero que no justificó la existencia de casi ninguno de ellos, ¿sí? Y eso tiene es más profundo de lo que parece. Es una frase corta, pero es más profunda de lo que parece, porque hay una inconformidad que, digamos, nosotros manifestamos también allí digamos, de una manera muy superficial, y es, pues definitivamente todo lo que implica el consumo, y que todos hacemos parte del consumo, no podemos decir que no, si consumimos desde estos productos tecnológicos, internet, servicios, transporte y demás, hacemos parte de un sistema, pero cómo eso ha aumentado, digamos, la producción material, ¿sí? Y de cierta manera, resignificar los objetos es prolongarle un poco la existencia al objeto, ¿sí? Es ampliar ese espectro de conservación. Si nos vamos pues a casos reales, tendría que mencionar, por ejemplo, una investigación que hizo una magíster en diseño sobre la máquina de moler. Luisa Zapata trabajó sobre la máquina de moler,
y cómo, a pesar que en muchos escenarios ya no es útil como tal, no se usa de forma práctica, se conserva, ¿sí? Se resignifica. Cómo algunos objetos también han llegado a nuestra casa, digamos, con una finalidad de ornamento, en la medida que el valor de símbolo te está permitiendo trascender como existencia material dentro del hogar. Entonces creo fielmente que seguramente esa obsolescencia simbólica se dará, o mejor, la dotación de valor simbólico permitirá que la obsolescencia suceda en un proceso mucho más tardío. Todos tenemos objetos que conservamos solamente por lo que significan, no por lo que pueden hacer. Entonces creo que este texto le permite a uno aproximarse a ese tipo de relaciones. Oye, sí, no nos interesa dar algunas conclusiones frente a esas reflexiones, nos interesa abrir la puerta. Es un ejercicio de provocación, permitirle al lector redefinirse en relación a sus objetos. Bueno, ya a manera de cierre, unas últimas dos preguntas, un poco pues porque el título del mismo libro convoca esta pregunta, ¿cierto? Y es ¿cómo debe ser entendida la creación en la cotidianidad? ¿Y cuáles son esos ejercicios personales y disciplinares que incitan a la creación? Bueno, no sé, hay algo muy bonito, el juego de palabras entre creer y crear. Busca que los lectores tengan ese diálogo entre lo que piensan, lo que ficcionan, las narrativas que pueden formular y todo lo que pueden intervenir. Como profesor de diseño, siempre nos vemos enfrentados a estudiantes que dicen es que yo no sé dibujar, es que yo no soy bueno para esto, es que, ¿cierto? Como si la creación de las habilidades técnicas. Y resulta que el ejercicio de creación va mucho más allá. Siento que es un espacio potente y nosotros hemos usado los objetos para precisamente desplegar esa idea de que podemos ficcionar sobre ellos y crear, y en una segunda fase intervenir, pero que lo realmente importante es permitir al objeto significar, ¿sí? No sé cómo podríamos definirlo, creo que es un juego de palabras que nos lleva a movernos en diferentes estancias porque yo puedo crear lo que creo, ¿cierto? En decir de crear lo que creo como creencia, ¿sí? Y puedo creer en lo que creo como un elemento fáctico. Es un juego de mutua afectación también, como lo mencionábamos ahora. Todo lo que quepa dentro de nuestra imaginación es posible, ¿sí? El medio tendremos que encontrarlo. Todas las ficciones que tenemos en este texto, de las que hablamos y que esperamos que los lectores tengan, son posibles que se conviertan en realidad, pero digamos que lo estamos invitando o lo estamos incitando más a partir del medio fáctico que hemos denominado objeto. El objeto es el que nos permite a nosotros potenciar nuestras creencias, en este caso lo que creemos, ¿sí? Y realizar nuestras materialidades a partir de lo que creamos. Bueno, Andrés, muchas gracias. Felicitaciones también por la publicación del libro. Felicitaciones que se extienden también a Raquel como la segunda autora o la autora también de esta bella publicación. Agradecer también a Sandra por su participación e interacción durante el lanzamiento del libro. Tenemos pues más que todo felicitaciones y promesas de lectura. Quizás los asistentes están allí muy desde la timidez que causa no lograr leer aún el libro. Sin embargo, ya hemos compartido con los asistentes el link de descarga del libro. Tal vez más adelante podríamos mirar por los canales institucionales cómo acceder a números físicos, no sé, más ahí miraremos, ¿sí? Pero que digamos me incluyo también entre estas personas que estaremos leyendo el documento, ¿sí? La publicación. Nuevamente agradecerles a todos, ya daremos cierre al evento, no sin antes mencionar que pues para aquellas personas que no han podido participar el día de hoy, pues
la grabación del lanzamiento, la interacción, el conversatorio, estará próximo en los canales virtuales de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Nuevamente, muchas gracias tanto a los autores, nuestra invitada especial, los participantes, y hasta un próximo evento.